que también permanentemente, por lo menos aquí en el puente, queremos parar la pelota y hablar, porque nos atraviesa, nos atravesó a todos, a todas, desde algún lugar, ¿no? Todos hemos perdido a lo largo de esta pandemia, y si bien hay casi, yo diría, una necesidad psíquica de querer dejarlo atrás, ¿no? De no querer pensarlo y repensarlo, estamos atravesados por lo que vivimos, y hablamos de esta otra pandemia que tiene que ver justamente con las cuestiones emocionales, psíquicas, la cantidad de gente que está medicada, la cantidad de gente que empezó terapia, que va a un psiquiatra, que de pronto está con ataques de pánico, con cuadros de ansiedad generalizada. Bueno, esto que escuchamos permanentemente con nuestros compañeros de trabajo, amigos, El nuestras otro día una propias maestra, yo lo conté familias. acá, el otro día una maestra le preguntó a los chiquitos quién va al psicólogo, levantaron la mano todos. Claro. Los psicólogos están como el plomero del Titanic, más o menos, corriendo de un lado para el otro, no dan abasto con los turnos. Y queremos saber lo que pasa en materia de políticas públicas, en materia de salud mental, porque nos da la sensación de que no está bien atendido, tal vez es desconocimiento. Vamos a hablar con una eminencia. Tendríamos que dedicarnos hoy media hora a leer la trayectoria de esta persona y mañana entrevistarla, porque la verdad es que cualquier resumen sería... Y de hecho, de paso estuve hablando con Eduardo el otro día. El viernes dio su último teórico en la UBA, le hicieron una despedida muy querida, es psicóloga, licenciada en psicología, Alicia Stolkiner. ¿Qué tal, Alicia? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, acá planteando, poniendo sobre la mesa lo que nos preocupa, ¿no? Vemos mucha gente hecha pelota, nos incluimos en esa gente. Claramente. ¿Hay políticas públicas en materia de salud mental? Sí, lo que pasa es que ahí tendríamos que hablar no tanto de salud mental, sino de prácticamente cómo es el sistema de salud de este país, Interesante, que sí. está absolutamente está descentralizado. Ya en los 90 se terminó de descentralizar. Cada provincia tiene su propia forma de dar respuesta a las situaciones de salud, y además tenemos las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Y si bien hay una reglamentación, hay una ley nacional de salud mental y que establecía inclusive un porcentaje del presupuesto en salud general para dedicarse a salud mental, después para uno saber cuál es el tipo de prestación que puede recibir una persona, tiene que ver provincia por provincia, y la ciudad de Buenos Aires, aparte también, que es una provincia, por cierto, ¿no? En su forma de Sí, funcionamiento. distrito, claro. Entonces, por ejemplo, lo que yo vengo observando, pongo un ejemplo: la provincia de Buenos Aires viene haciendo una reforma en el campo de la salud mental muy importante, Sí. ¿no? En términos de que la provincia de Buenos Aires tiene grandes instituciones manicomiales, asistenciales, que tienen un altísimo costo, con malísimos resultados, porque ahí hay gente que vive promedio una parte de su vida entera sin que esto signifique una reinserción y una posibilidad de estar en comunidad o cosas por el estilo. Y a veces, cuando uno rastrea las historias, fue una crisis que se cronificó institucionalmente. Entonces vienen cerrando las salas de crónicos y abriendo esas grandes instituciones hospitalarias que, por ejemplo, en el caso del Cabret, son hectáreas enteras Claro, cuando en de el mundo, parques. cuando en el mundo creo que hace 3 décadas que están trabajando en la desmanicomialización, ¿no? En el mundo se viene trabajando desde la desmanicomialización desde la década del 70, digamos. No Claro, todo el mundo habla de desmanicomialización. Algunas personas en España hablan de reforma en salud mental. porque es más En difícil de España... pronunciar, claro. Sí, sí. Y además no es exactamente lo mismo, Sí, digamos. Pero bueno, lo que le quiero decir es que uno tiene que ver... Hoy en día lo que escuché que dijeron es cierto. La mayor parte de los que trabajamos en el campo de la salud mental y brindamos alguna asistencia clínica tenemos las horas desbordadas. claro, claro. Y sabes qué, ¿Mm? también, Alicia, uno empieza a escuchar historias de psicólogos que se mandan macanas, psicólogos y psiquiatras. Y yo calculo que es como el auto, ¿viste? Si vos tenés un problemita, una cosa es ir en ciudad y otra cosa es salir a la ruta, ¿no? Cuando está más exigido, te vibra todo, te anda mal. En una situación de mucha demanda de atención, por ahí empiezan a mostrarse ciertas fisuras o los problemas propios del Mira, sistema, lo ¿no? que se puede mostrar como fisura es que, por ejemplo, cuando vos ves que es lo que, por ejemplo, para ganar razonablemente un psicólogo o una psicóloga que trabaja para
una obra social para una empresa de medicina prepaga, una empresa prestadora de servicios de salud mental, tiene que tener 40 o 50 pacientes, estamos en problemas. Claro. Estamos en problemas. Yo te lo digo porque yo no trabajo ya para ningún tipo de entidad, yo dedico, las horas clínicas están combinadas con docencia, con investigación, etcétera. Pero hay situaciones que requieren celular abierto a cualquier hora. Y no todos se lo bancan de la misma manera. Claro. No, lo que no podés tener es celular abierto cuando atendés 30, 40 personas en situaciones de crisis. Claro. Y que pasa a veces también por una cuestión de voluntad del profesional, porque pensando en las obras sociales, la gran mayoría te cubre, por ejemplo, X cantidad de sesiones en el año, como si y bueno, eso está ahí la cuestión en el se programa terminara. médico obligatorio, ¿no es cierto? Claro, pero como si ahí la cuestión se terminara y mucha gente, y también a raíz de la pandemia, no le alcanza con ir 6 meses en el año, una vez por semana. Por ahí sigue necesitando el resto de o sea, la otra mitad del año seguir yendo. Sí, es como si dijeran, te podés descomponer 5 veces en el año. No, estoy Sí, descompuesto además, la sexta vez. Bueno, eso es que hay seguros de salud en Estados Unidos que son así, te cubren una cosa, otra no, viste, te cubren limitadamente, tenés que pagar coseguro. Si uno piensa en términos de un sistema de salud pensado en un modelo de aseguramiento, vas a tener siempre ese problema. claro. Y las obras sociales no son modelos, no son empresas, no tienen objetivos de seguro, pero se terminaron regulando en los 90 como si fueran seguros, porque la idea en esa época era transformarlas en seguros. Entonces, ahora, hay algo que les quiero decir. Sí. No toda la problemática que produce la pandemia debe ser atendida exclusivamente en términos psiquiátricos individuales y psicológicos individuales. A ver. Porque nosotros tenemos muy sobreestimada la consulta individual y muy subestimado el trabajo clínico, y le voy a poner la palabra clínico, pero colectivo, grupal, etcétera. Por ejemplo, cuando a mí me tocó trabajar en un país centroamericano que había estado en guerra, Nicaragua, había terminado la guerra, y en el hospital psiquiátrico pusimos un dispositivo, el equipo que iba desde México a colaborar, armamos un dispositivo que era el grupo de admisión, para no darle turnos a la gente para dentro de 2 meses o 3 meses. ¿No? En ese grupo de admisión no entraban los cuadros psiquiátricos graves ni los consumos problemáticos severos, sino que las personas que venían por, podríamos decir, estrés dolores traumático desencadenados a partir de la guerra. Claro, digamos, ¿no? claro. Bueno, nosotros lo armamos como grupo de admisión, que tenía una coordinación, un psiquiatra, un psicólogo, una trabajadora social, escuchábamos lo que pasaba, se contenía la gente ahí la derivación, y funcionaba los jueves a las 2 de la tarde y no había ni que pedir turno, la gente llegaba, llenaba un formulario y entraba. Con el tiempo nos dimos cuenta que en realidad había gente que venía al grupo, no quería seguir en tratamiento. ¡Qué bueno! Venía al grupo porque en ese espacio podía hablar de cosas que le pasaban en relación, que eran desde duelos hasta problemas familiares estallados a partir de la situación, etcétera, etcétera, que iban pudiendo ser dialogados. Por ejemplo, una madre en conflicto con una hija, porque la madre tenía una idea muy conservadora de la crianza de la hija, y la hija era parte de una generación que había vivido una cosa totalmente distinta. Y en el mismo grupo había una hija que hablaba del conflicto con la madre. No, fantástico. ¿No? Lo que pienso, digo, es academicismos mediantes. Es como una vuelta a eso que habrás vivido en el 79, ahí donde estaba la guerra, el 79-80 en Nicaragua. Es una vuelta a la comunidad. En definitiva, resolver los problemas en comunidad. Mira, el otro día le dieron un homenaje a Alfredo Moffat, Sí, ¿no? sí. En el encuentro de derechos humanos, ¿no? Que la está Y pasando mal. lamentablemente no se pudo quedar hasta el momento en que Sí. le dieran delante de todo el mundo el homenaje. Y entonces yo estaba hablando con él previamente y me acordaba de ese espacio que él creó que se llamaba el bancadero. Claro. ¿No? De cómo él generaba espacios de encuentro entre personas que necesitaban un lugar para tramitar un dolor, un sufrimiento o lo que fuese, que esto no excluye la necesidad del trabajo individual, pero y singular, digamos, pero que también en muchos casos, para muchas personas, es fundamental. Alicia. Acá cerca del Hospital Pirovano, en una época tenía los grupos de salud mental del Pirovano, tenía un grupo de reunión para la angustia de los domingos a la noche. Claro.
Alicia, las personas que están solas, etcétera, ¿no? Sí, escucho. ¿estamos demasiado empastillados? Los niños demasiado, sí. Los niños. Ajá. Y bueno, ha habido un aumento mundial de producción del fenilfeninato, que es la base del Ritalin, que se usa para ese cuadro que se termina diagnosticando excesivamente y muchas veces por fuera del consultorio de ADHD, síndrome de déficit de atención con hiperactividad, y que es un pariente cercano de la metanfetamina, ¿no? O sea, es un pariente cercano del éxtasis, quiero decir. Claro. Pero yo he visto colegios donde hay una gran cantidad de niños medicados y yo no sé si todos esos diagnósticos no son diagnósticos encubridores de otros problemas, ¿no? Porque las herramientas con que se diagnostica muchas veces el ADHD no diagnostican ni abuso, ni violencia intradoméstica, ni conflicto con el modelo de aprendizaje que la escuela propone y mucho menos lo que puede haber producido ahora la situación de pandemia y de aislamiento, ¿no? Pensaba también en la importancia que tuvo en su momento y que debería estar más que nunca los gabinetes psicopedagógicos, ¿no? En las escuelas. Sí, los espacios para pensar, pero hay que pensar el problema en términos no solo del chico individual, sino del colegio, del sistema de aprendizaje, etcétera. Con respecto a la pregunta hay otra cosa. Yo creo que las neurociencias y la psicofarmacología han encontrado herramientas importantes. Pero después viene la medicamentalización, o sea, ese verso de que todo necesita un medicamento, todo se arregla por un medicamento. Miren las propagandas de televisión, están ofreciendo un antiespasmódico intestinal para gente que recibe su primer nieto. Claro. Sí, ese dolor de panza de que te da la angustia y la felicidad de ver tu primer nieto y tomarte X cosa que es un medicamento que en realidad es un antiespasmódico intestinal. Viste que Pedro Saborido, que es un gran lector de la sociedad en la que vive, hizo algún chiste en el programa de Capusotto sobre el tema del ribotril y con palabras muy duras. Vivimos en un sistema de mierda y en vez de cambiar ese sistema nos tomamos una pastilla para tolerarlo, ¿no? Que es un poco... Vamos a escuchar un cachito. Te propongo escuchar un cachito. Siempre preocupado por el funcionamiento de la conducta humana. Ah, qué bueno que me dedique a esto. Es mi manera de contribuir a la humanidad. Pero más allá de su fortuna, es un hombre siempre dispuesto a servir al prójimo. Este es el personaje de Super Ribotril. Está muy nervioso en su trabajo. Usted tiene que intervenir. Hágalo. Sí, claro, por supuesto. Si usted lo dice, sí. Ahí estaré. Sabiendo que una persona está sufriendo una crisis nerviosa, ya se dispone a actuar. Pies. Valentía. Brazos. Coraje. Casco. Audacia. Envase o cajita. Farmacéutica. Reducción biofísica. Sí, el millonario farmacéutico ya es Ribotril. Al inconsciente y más allá. Bueno, eso para ilustrar, pero el pensamiento que acompaña es ese, ¿no? La sociedad está mal, pero hay que tolerarla. ¿Cómo lo ves vos, Alicia? Y mira, yo creo que el chiste viene bien. Hay una propaganda que yo recogí de una revista de psiquiatría sobre la cual he publicado además, que es de plena crisis del 2001. Era una propaganda de Alplax, que era el ansiolítico que se usaba en esa época como ahora se usa el Ribotril, que son todos nombres de fantasía, no estás dando la fórmula. Clonazepam, claro. Clonazepam, exactamente, y el Alplax no me acuerdo cuál era el compuesto que tenía. La propaganda decía, no podemos cambiar el mundo, pero sí aliviar el padecimiento que nos produce observarlo. Alplax, los límites justos para una realidad difusa. Hermoso, hermoso. Claro. Hermoso. Olvídate de hacer la revolución con esta pastilla. No, y acaban, en este momento, el otro día leí que han encontrado, van a ver, un microchip que se pone en el cerebro para, según ellos, para la depresión profunda, para tratar la depresión profunda. Según la OMS,
un estudio que en realidad no es la OMS, según un estudio que se publicó en The Lancet, el proceso de la pandemia ha producido un aumento del 25% en lo que se llama depresión mayor según la categorización psiquiátrica de los psiquiatras de Estados Unidos, que es la que usamos en todo el mundo. Entonces, pero la depresión mayor es definitivamente medicable. Entonces, y no es muy fácil en un screening epidemiológico con 10 preguntas o 15 diagnosticar una depresión mayor, como no es muy fácil diagnosticar una DHD con un cuestionario que llena la maestra o llena la madre, porque se te pasa, por ejemplo, que el chico puede estar siendo abusado. Eso si no lo contestan, aparece, ¿no? Claro. Bueno, y la depresión mayor tranquilamente se puede confundir con una serie de factores que hacen a formas de reacción dolorosa novedosas frente a una tragedia colectiva mundial como la que estamos viviendo. Bueno, y en medio de eso leo un artículo de que han encontrado sería un microchip para colocar en el cerebro para anular los pensamientos negativos que conlleva la depresión mayor. Hola, distopía, llegamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Entonces la pregunta que se hacen algunos que discuten éticamente esto es cómo va a ser el chip el dispositivo para diferenciar entre un pensamiento negativo que es producto de la depresión mayor o un pensamiento negativo que es producto de un salario que no alcanza para vivir. Claro. Estaría bueno que dé descargas como eléctricas adentro, ¿no? Cada vez que tenés un pensamiento negativo... Yo no sé cómo funciona. Claro, bien con... O sea, anula, interviene dentro del sistema nervioso directamente. Pero conductismo. Entonces, sí, al palo. Es distópico. El problema es que si vos me decís es para salvar a una persona con una depresión mayor, que es lo que a veces hay ese tipo de depresión que no es muy reactiva a los medicamentos, está bien, pero la pregunta que yo me hago es cómo cuando llega el momento del mal pensamiento, Sí, claro, chocaste el auto. Otra, porque en el sistema nervioso debe ser lo mismo. Chocaste el auto y salís con una sonrisa porque el chip te pone... Chocamos. Pone buen humor. Tengo 3 huesos rotos. Pero estoy vivo. Claro, una persona que atendía yo, me dieron antidepresivos, dice, ahora me río todo el tiempo, pero no sé de qué. Es muy bueno. Alicia, genial haber hablado contigo y la verdad es que quisiéramos hacerlo, si se puede, seguido, si andás con tiempo. El tema es que tenés una cantidad de trabajo impresionante. Viste el último teórico, pero tenés un montón de cosas por hacer. Muchas actividades. Vi el último teórico, me dio mucha pena. Esperaba en realidad poder tener, como han tenido otros profesores este año, poder tener el beneficio de iniciar el trámite jubilatorio, que es lo que se llama renuncia anticipada, quiere decir seguir dando clase y cobrando hasta que salga la jubilación. No me fue concedido. Así que por eso el último teórico fue público y fue porque yo no quería terminar además del problema de que no me fue concedido. ¿Por qué no te fue concedido? Mira, el argumento fue reglamentario, pero hicieron 3 excepciones este año. Entonces fue un argumento reglamentario que quizás mucho oculta que en realidad yo fui parte de una lista opositoria que fue proscripta. Ahí tenés, claro. En la facultad. Las famosas roscas, las roscas de siempre. Sí, porque uno recuerda de las instituciones. Uno recuerda el caso de Rubén Dri, creo que era, que tenía como 80 años, seguía dando clases y nada, se podía acoger a la jubilación, pero quería seguir ahí y se lo permitieron. O sea, todo depende. Bueno, todo depende de cómo venga la situación. Sí. Alicia, te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias. Abrazo enorme. El Puente, Radio Éter 90.5.